Este es un pasaje muy, pero muy conocido, Gálatas 2:20, claro. Para poder hoy penetrar en lo que este pasaje enseña, vamos a tener que hacer de lado por un momento lo que nosotros hemos aprendido acerca de este pasaje. No es que lo que hemos aprendido acerca de este pasaje no sea veraz, no, o que sea falso, sino que la idea ahorita es tratar de profundizar lo más que podamos. Es decir, tratar de profundizar y no solamente teorizar. Una cosa es teorizar, lo cual tiene su lugar, pero la idea es tratar de experimentar. Muy bien. Claro, ¿quién escribió esto? Lo escribió Pablo de Tarso. Y es importante algo. Es importante comprender que la doctrina tiene un lugar. Voy a poner por aquí la palabra doctrina. La doctrina tiene su lugar, pero la doctrina que las personas reciben a través de una institución, la doctrina que por regla general se da en forma de catequesis, particularmente en la religión oficial o en el cristianismo, la cual tiene su lugar, muchas veces es una doctrina muerta. ¿En qué sentido? En que la persona no la experimenta. Y solamente aquí en el mundo occidental se da ese fenómeno, que yo puedo entender algo sin experimentarlo. Pero en verdad conocimiento no es que yo entienda algo. El conocimiento es que no solamente lo comprenda, sino que también, o lo sepa, sino que también lo experimente. De hecho, Gálatas capítulo 1 es bien interesante lo que dice Pablo cuando él habla de cómo él recibe el Evangelio. Y ojo, cuando hablamos del Evangelio, yo no quiero aquí que cometamos el pecado capital de pensar que el Evangelio es doctrina. El Evangelio no es doctrina, también eso también cuesta captarlo. Tampoco el Evangelio se lo inventó la iglesia. No, son las buenas nuevas. La palabra hebrea es Besorá y aparece desde los profetas. Es decir, uno va a Isaías, Zacarías, Jeremías, Osea, Amós, Ezequiel, Jonás, y todos ellos hablan el Evangelio, todos ellos. Y no solamente lo hablan, sino que también de alguna manera esas buenas nuevas se encarnan en ellos. Pablo en el 1.11 de Gálatas, ya vamos a llegar al 2.20, pero en el 1.11 Pablo dice cosas bien importantes. Él dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es importantísimo. El Evangelio no es doctrina. Y el Evangelio no lo recibí, dice Pablo, según hombre. Ya voy a explicar qué es esto. No lo voy a recibir según los hombres. No lo recibí según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombres. Esto es muy importante también. La palabra que no lo recibí de hombre es importantísima. ¿Por qué razón? Porque recibí la palabra hebrea Kabbalah. Kabbalah no es más que recibir. Estuvimos en Israel hace muchos años. Aquí está una sobreviviente, Amelia. Se iba a quedar allá porque cuando fuimos a Jordania daban 10 camellos por Amelia. Yo me arrepiento de que no la dejamos allá y hubiéramos tenido 10 camellos acá para la comunidad, ¿no?, de estudiosos de Torah y misticismo, y hubiéramos dicho: hey, con 10 camellos aquí estuviéramos todos ya súper contentos, ¿no? Por ejemplo, en el hotel, en la recepción del hotel, ¿cómo se llama? La recepción, dice Kabbalah. Porque es la recepción del hotel, es recibir. Eso es todo, recibir. Kabbalah es recibir. Y lo que se recibe es la tradición oral, es un mensaje oral. Ojo con esto, pero Pablo dice, el evangelio que yo recibí, del cual yo fui un receptor, del cual yo fui un mecubal, Kabbalah, es un evangelio que no lo recibí, dice acá, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que aquí viene ya lo interesante. Lo voy a poner de este lado.
sino que fue una revelación. Importante. Es una idea sumamente importante. Es más, aquí ya viene una pregunta. Yo puedo haber recibido 15 catequesis, yo puedo haber leído todo el comentario de Martín Lutero a los Gálatas, lo cual tiene su lugar, allá está la doctrina. Pero lo que es la buena nueva, o la Besorá, o el Evangelio, tiene que ser una recepción particular de un mensaje por cada persona. Por cada persona. O sea, dicho de otra manera, no hay un ser humano que me lo pueda enseñar. Es decir, esto es importante, el Evangelio no se aprende, ¿no? El Evangelio se recibe. No hay nada de malo con teorizar acerca del Evangelio, pues. O sea, no hay nada de malo con la escuela sabática, no hay nada de malo con la escuela dominical, no tiene nada de malo eso. Pero hay que hacer acá la diferencia. Se tiene que recibir. Se tiene que recibir, y la cuestión es que se tiene que recibir directamente. Se tiene que recibir por revelación. ¿Y quién se lo reveló a Pablo? Acá dice en el 1:12, sino por revelación, y él ocupa este nombre, ¿no? Jesucristo, ok, en hebreo podríamos decir Yeshua, que es salud, salvación, y Yeshua HaMashiach, que yo lo recibí de él. Y las cosas no han cambiado. Que puede haber una persona que me esté dando una doctrina, una enseñanza, según él, okay, de lo que es el Evangelio. Pero en el receptor, y Ethel, que es comunicadora, en comunicación se ve que está el emisor y está el receptor. El emisor ajeno está bien, pero uno tiene que captar al emisor interno y recibirlo internamente. Por eso hay otro pasaje que usted va a decir, ve, si es cierto, si en la misma Biblia están esos pasajes que dicen que esto es más que una doctrina, que alguien externo a mí, un pastor, un rabino, un cura, un sacerdote, me está dando catequesis evangélica. El mismo Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y quién llama? Yeshua. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una experiencia subjetiva. Esto es importante, es profundamente subjetiva. No hay un observador afuera de mí que pueda estar diciendo, esa persona está teniendo una experiencia evangélica, pero no en el sentido religioso, en el sentido más profundo que puede tener la palabra, porque es algo interno. Por eso en Apocalipsis es interesante, el mensaje se dirige a las quejilot, a las asambleas. En español dice, escribe a la iglesia en Sardis, escribe a la iglesia en la Odisea, escribe a la iglesia en Filadelfia, escribe a la iglesia en la Odisea, y menciona en Esmirna, menciona varias iglesias. Entonces, como pueden ver, eso implica que adentro de la iglesia hay gente que todavía no ha escuchado esa voz. O sea, el mensaje aquí es interesante, que el mensaje no dice, hey, vamos a un parque. No, dice, el mensaje es a gente que está dentro de una quejila, de una asamblea. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Es que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Que si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la idea de cenar? Vamos a tener comunión, vamos a tener compañerismo, vamos a tener una vivencia. De hecho, casi nadie come con personas que no conoce. Comer es una actividad bien íntima. Compartir una bebida es una actividad muy íntima. Entonces, esto es lo que se llama revelación. Una revelación directa, una revelación íntima, una revelación personal, una revelación que se tiene que escuchar con el oído del alma. ¿Okay? Es una voz interna. Es la misma experiencia que tiene Saulo de Tarso en su camino a Damasco. Él oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí entra en él una experiencia que lo cambia. El Evangelio entonces es una experiencia. Sí, puede haber información, sí, se han hecho un montón de doctrinas. De hecho, alrededor del Evangelio está la doctrina arminiana, en la cual la salvación se pierde. Está la doctrina calvinista, en la cual nadie puede perder su salvación. Entran los pelagianos, entra San Agustín de Hipona. Hay un montón de concilios. Y uno a cualquier iglesia que va le van a decir, aquí está el verdadero evangelio. ¿Okay? Ahí la cosa se complica más.
¿ok? Porque solamente la sana doctrina se encuentra en esta iglesia, ¿verdad? Solamente aquí se encuentra, ¿ok? Y si usted se va de aquí ya no es salvo. Todas esas ideas, cuando uno lee, y por eso vamos a leer en profundidad hoy este versículo, la vez pasada leíamos otro, para irlo desmenuzando, uno se da cuenta, miren, la verdad que esto es bien personal, es bien íntimo, es bien subjetivo, se tiene que recibir, se tiene que sentir. Y la voz que uno escucha es la voz de Yeshua o la voz de su espíritu. Las mismas palabras que Jesús le decía a sus aprendices, a sus alumnos, a los talmidim, a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y no piensen que si yo me voy ustedes se van a quedar sin guía, porque el Espíritu de Dios o el Espíritu tomará de lo mío y el Espíritu os lo hará saber a ustedes. Eso es impresionante. ¿Cómo? Es decir, el Espíritu de Jesús, Juan 17, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes directamente. Revelación. Ese es un nivel muy profundo de comunicación. Es un nivel muy fuerte. Claro, como nosotros no estamos entrenados a esa comunicación, nosotros estamos entrenados a este tipo de comunicación, lo cual tiene su lugar. ¿Ok? Por ejemplo, yo ahorita les estoy comunicando, pero yo estoy ajeno a usted. Mi labor es ser un instrumento que traigo una voz que recibo y se la paso a usted. Y trato de meterle sacar mi personalidad, aunque es bien difícil, porque de alguna manera el instrumento es Kenneth. Pero la idea más bonita del Evangelio, o de hecho el Evangelio solamente puede ser recibido por revelación y tiene que ser una experiencia auténtica, genuina, interna, transformadora, que me lleva a una unión con Yeshua, con el Mesías, con el Cristo. ¿Okay? Así que vamos a tratar, poniendo eso en perspectiva, de que viene alguien como Pablo, que ha escuchado una voz, alguien como Pablo, que ha tenido una revelación, alguien como Pablo que va a venir a decir, miren, el evangelio que yo recibí no es invento humano, yo no lo aprendí de ningún hombre, yo no lo recibí de ninguna denominación. Es interesante, en ese momento habían denominaciones, no habían denominaciones, no lo aprendí de ningún hombre, el evangelio que yo recibí no es humano. Y eso es bonito entender, el mensaje no es humano, el mensaje es de otra dimensión. Y la otra dimensión no está lejos, la otra dimensión está cerca. Deuteronomio, no digas quién va a subir al cielo para traerte la palabra, o quién cruzará los mares o el abismo para traerte la palabra. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Y este es el mensaje de fe que predicamos, Romanos capítulo 10, 9, 10, 11, ¿ok? Que si crees con el corazón, adentro, confiesas con la boca, ¿ok? Si se da una conexión de adentro hacia afuera, ¿ok? Experimentarás la salvación, serás salvo, Yeshua. ¿Okay? La conexión es interna. Y Pablo en Romanos vuelve a citar lo mismo de la Torá. Cerca de ti está la palabra. Lo que mirábamos la vez pasada, el Mesías no está fuera, el Mesías está dentro. La palabra tampoco está fuera, Deuteronomio, cerca de ti está la palabra. Y cerca en hebreo no es que está cerca que está a la par. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan las enseñanzas del rabino Bob Gorlick? Acercarse en hebreo no es que se puso a la par, acercarse es que ya está aquí. Todo eso es muy importante para venir con esto. Por ejemplo, viene Pablo y va a decir, con Cristo, muy bien. La mayoría de personas siempre se va a sentir ajena a Cristo. Eso es lo que hace aquel evangelio que es doctrinal. ¿Por qué? Porque yo tengo la información, pero no tengo la experiencia. No es revelación. Por lo tanto, yo he aceptado una doctrina, un credo. Me he decantado por Arminio o por Calvino, por Lutero, ¿ok? Pero carezco yo de la experiencia vívida de saberme con Cristo. Ando con Ethel, ando con mi esposa, es decir, me siento unido a ella. La doctrina no me puede dar esa experiencia. Por eso la mayoría de personas si son sinceras, van a decir, miren, yo he aceptado a Cristo, pero es que yo a veces me siento separado de Él. No lo siento cerca de mí.
o no me siento digno ni digna a saber dónde está, no lo encuentro. Sin embargo, en una experiencia directa, en una experiencia íntima, en una experiencia personal, en una experiencia de oír con el alma la revelación de Yeshua, ¿okay? Uno se sabe unido a Él. Eran las palabras de Jesús: separados de mí, nada podéis hacer, como el pámpano en la vid. ¿Cuánta distancia hay del pámpano a la vid? Es que no hay distancia. No hay distancia. La unión es vital, la unión es de vida. No hay distancia, es una unión orgánica. De hecho, es una unión de la cual se toma conciencia. Es más, la unión hay que hacerla. Por eso Pablo, conocedor de estos secretos, Pablo, conocedor de estos misterios, nunca dice trabajen en la unidad. Efesios no dice trabajen en la unidad, dice mantengan la unidad. La gente dice, la iglesia se va a dividir, vea, ¿qué? Estoy hablando del lenguaje que la gente de institución cristiana va a comprender. Dividieron la iglesia. Necios, la iglesia no se puede dividir. No se puede dividir porque todo está unido. Es ilusorio dividir. Todo está unido. No existe división. Por eso no hay unidad que construir, sino que hay que tomar conciencia de la unidad que ya existe, que es muy diferente. Pablo va a decir, ok, con Cristo estoy. Esta palabra también vale oro. Yo tuve una clase de estas, pero hoy no voy a profundizar mucho. Pero solamente quiero decir algo. La experiencia, por eso alguien dice, pero es que yo no lo siento. No dice, pero es que mañana tengo problemas. Sí, pero es que Cristo usted nunca lo va a encontrar mañana. Ese también es un gran problema. Hay personas que dicen, estoy esperando la venida de Cristo. Pues ahí se va a estar. Porque Cristo siempre se encuentra en presente. Siempre. De hecho, oiga la palabra, siempre. Esto es el famoso mindfulness. Aquí y ahora. Es la respuesta que en la Torah, en una tradición oral, en un cuento de los que más me gusta, en Hagadá, se da una historia fascinante. Le he contado un montón de veces, ¿verdad? Viene un rabino de renombre y le pregunta al profeta Elías, ¿cuándo vendrá el Cristo? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Entonces el profeta Elías le dice, ve a preguntárselo tú mismo. Fíjense cómo son las cosas. Claro, yo puedo explicar el cuento, pero la cuestión es que no explicarlo, sino que el que oye el cuento, la Hagadá, la parábola, vaya captando. Ve y pregúntaselo tú mismo. Es que cuando viene el Mesías nadie te lo puede responder. ¿Qué? ¿O Lutero te lo va a responder? ¿O te lo va a responder Calvino? ¿Vas a dejar que esa pregunta te la responda alguien ajeno a ti? No, hombre, Dios me guarde. No se puede. Entonces Elías le dice, en la tradición oral, en el Talmud, ve y pregúntaselo tú mismo. Y la cosa se pone más bonita. ¿Y a dónde voy? Ve, lo vas a encontrar el Mesías en Roma. Imagínese eso. Eso está en el Talmud. Es impresionante. Encriptado en el mismo Talmud judío. Ve, está en Roma con los leprosos. Puede ser, dice uno, vendándole sus heridas, ¿ok? Y él ni tiempo tiene para vendarse sus heridas porque está vendándosela a los leprosos. El famoso Mesías leproso de la tradición judía también. Cuando aparecen los evangelios, Jesús con leprosos, si es que eso no es cristiano. De repente hay ver gente judía o gente mesiánica que con estos temas se incomoda. Tienen que estudiar judaísmo. El problema es que los que están en el mesianismo ni siquiera han estudiado judaísmo. En las mismas bases uno dice, los evangelios son documentos judíos, no son documentos cristianos. Te presentan al Mesías leproso, al Mesías romano, ojo, al Mesías que une a Esaú con Jacobo. Ahora, pasa algo interesante. Cuando se va este rabino y lo encuentra, le pregunta, ¿cuándo vas a venir? ¿Okay? Y regresa muy enojado con el profeta Elías. Y Elías le dice, ¿qué pasó, hijo mío? ¿Encontraste al Mesías? Sí, pero estoy muy enojado. ¿Por qué? Porque le pregunté, ¿cuándo vas a venir? Y él me respondió, hoy. ¿Qué palabra? Hoy.
Y entonces vengo muy enojado porque mira, aquí estoy y no ha venido. ¿Y qué le responde entonces el profeta Elías? Hijo mío, no te enojes. Él te respondió con la verdad. El Mesías viene hoy, si escuchas su voz. Tampoco voy a explicar qué es eso. Es decir, ya el cuento fue contado, la parábola fue contada. ¿Ok? Podemos dar ciertas pistas. Todo aquel que oye su voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, ¿cuándo? Hoy. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Apocalipsis también es judío. Es la misma historia que aparece en el Talmud. Y esa es parte del problema entonces también. Por ejemplo, la gente dice, yo acepté a Cristo en 1980, tal cosa no existe. Eso es un evento diario, es un evento eterno. Ni en el pasado ni en el futuro. Es como que el pámpano me dijera, yo estuve en la vida y hoy ya no estás. Pues entonces no sirve de nada. Entonces, cuando nosotros fijamos al Cristo, al Mesías, lo fijamos en el calendario, ahí nos amolamos. Nos amolamos porque es una vivencia, es una conciencia diaria. Estoy unido al Mesías en este momento. Mira, y mañana, ¿y usted mañana de qué se preocupa? Ahí entra Breslev, el movimiento Rabbi Shalom Arush. Who cares about the next 5 minutes? ¿A quién le importan los siguientes 5 minutos? ¿Y usted afligido por el lunes? Por el miércoles, y desde ya orando, Señor, Señor, y todavía ahora sí, Señor Jesús, dice usted. Como dicen los chicos, ¿a quién le oro? Al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Gran confusión que anda la gente en la mente, ¿no? Ayúdame para el día miércoles. ¿Y por qué va a entrar en ansiedad por el miércoles? Siempre va a encontrar al Mesías hoy. De ahí, si alguno oye mi voz, si alguno oye que toco la puerta y oye mi voz. ¿Cuándo se oye esa voz? Siempre se oye en presente. Siempre. De hecho, la palabra es siempre. Porque aquí hay un gran secreto. La eternidad está siempre en este momento. En el aquí y ahora. Si yo realmente me meto a este momento. Pero como nos cuesta vivir en el momento, ¿por qué? Por nuestra visión de la vida. Por la rapidez en la cual nosotros andamos. Pero Pablo va a decir, estoy juntamente. Otro día hablamos de esa palabra. Aparece por acá la palabra crucificado. Esa palabra es bien bonita y la crucifixión de Yeshua tiene un montón de connotaciones, pero es que mire, tiene una riqueza, tiene infinitas posibilidades. Pablo lo pone como un sacrificio de paz, es decir, no solamente Pablo dice, Él murió para perdonar tus pecados, Él dice un montón de cosas más. De hecho, si uno ve un libro de teología reformada o de teología cristiana, hay un libro que se llama La Cruz de Cristo de John Stott. Ahí al menos hay 5 teorías de por qué muere Jesús en la cruz. Lo que estoy diciendo es que no es cierto que solo es porque perdona tus pecados. Esa es una visión muy limitada. Incluso en el cristianismo histórico han habido un montón de visiones. Pablo tiene una mente tan amplia que Pablo ocupa el símbolo de la crucifixión. Pablo lo ocupa también como símbolo y el símbolo es muy amplio. ¿Okay? Es demasiado amplio el símbolo. Y en este contexto, ¿ok? Este simbolismo del crucificado, que claro, también Jesús lo ocupó. Si alguno quiere venir conmigo y aprender, si alguno quiere ser mi alumno, mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, Es decir, esta es la famosa, el judaísmo le llama el bitul. La muerte del yo, se le llama la aniquilación del yo. Eso es importante. La aniquilación del yo. Importantísimo. El bitul. También aquí Pablo no está diciendo una idea que no es judía. Es una idea judía. La negación del yo. Negar el yo. El ego. Uno puede ser todavía más específico y decir, el ego pertenece a tal lugar, Yesod, y el yo está en Tiferet. Pero hoy nos vamos a quedar solamente con el yo. Es decir, en este contexto, la experiencia mesiánica, ¿okay? Cristo es en griego, el Mesías es en hebreo. En este contexto, la experiencia mesiánica me lleva a un éxtasis tan bonito que me lleva a la aniquilación, la anulación
o la trascendencia del yo. Y eso es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no trascendemos la máscara del yo, por eso también se nos dificulta encontrar al Mesías adentro. Por eso, imagínense dos problemas que hay ahorita. El primero es que nosotros venimos queriendo doctrina. Queremos que un hombre, que un profesor del seminario tal o de la iglesia, un pastor, me enseñe el evangelio. Primera cosa es que eso hay que recibirlo dentro, hay que sentirlo dentro. Es una revelación muy personal y muy subjetiva. Y segunda cosa, cuando venimos a una experiencia del Mesías íntimo, del que está a la puerta y llama, del que está a la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo, nos encontramos de que otra de las cosas que nos impide, antes de decir esto, encontrarlo es que casi nunca estamos entrenados para encontrar al Mesías en presente. Y lo otro, casi nunca estamos entrenados para vivir en el Mesías o con Cristo, porque nosotros es bien difícil quitarnos también la mega máscara del yo. La mega máscara del yo. Rápidamente, utilizando un par de conceptos de psicología, porque también raras veces nos enseñaron, bueno, ¿y de dónde viene el yo? O apelando a conceptos de la filosofía. Bueno, ¿y quién es Amelia? ¿Y quién es Dani? ¿Y quién es Manuel? ¿Ok? ¿Y quién es Vero? ¿Y quién es Quique? Si uno se pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? O sea, rápidamente hay un montón de máscaras. Primero uno piensa que uno es el nombre que los papás le pusieron. ¿Ok? El nombre que los papás me pusieron. Ese es un nombre que tus papás te pusieron. Luego uno piensa, yo soy lo que tengo. Mucha gente piensa que es lo que tiene. Y esta cultura, eso es bien difícil quitárselo, porque esta cultura básicamente le amarra su identidad a lo que usted tiene. Es más, hay un dicho, ¿tanto tienes? Muy bien, todos aquí lo conocen también. Quitarse eso no es fácil. No es fácil. Es un ejercicio interno que requiere mucho esfuerzo. Tanto tienes, tanto vales. Luego también hay un yo social. El yo es bien social. Se ha fijado que tiene amigos, familia, apellidos, ¿ok? Hay otros que piensan que son lo que los demás dicen. Quitarse eso es dificilísimo, pero es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo interno, requiere fortaleza interna, trabajar con que yo no soy lo que otros dicen de mí o lo que otros opinan de mí. Todo esto lo hacía Jesús con sus discípulos. Miren, vengan para acá, le decía a los alumnos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaba unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? No crean que Jesús se ponía a llorar cuando decía, unos dicen que estás endemoniado. Hasta el Satán apareció también para ver qué nivel de yo tenía. Si eres hijo de Dios, o sea, un nivel muy profundo. Por cierto, por eso Pablo va a decir en Gálatas, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. No consulté enseguida con carne y sangre, hombres, ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, Gálatas capítulo 1, sino que me fui al desierto, a la Arabia, al Arabá. Eso es muy importante, ¿ok? Pablo entonces nos está llevando a otro tipo de mensaje. Bueno, Jesús está en el desierto, aparece el Satán y le dice, si él no tiene que demostrar nada, pero tampoco usted tiene que demostrar nada. Cuando uno tiene la experiencia del Evangelio, ya no se acabó el bolillero. Le voy a demostrar quién soy. Para comenzar, que ya no es yo. Ahí ya no es yo. Es más, ¿sabe por qué nos enojamos? Porque hay mucho yo. Cuando no hay yo, ya uno ya no se enoja. Es más, ¿sabe por qué respondemos un insulto? Porque hay mucho yo. No vale la pena defender al yo. Ahora, si es un ataque físico, venga con Senseyete. Senseyete le dará cómo defenderse de un ataque físico, porque hay propósito en tener un cuerpo físico. Pero si le estás atacando al yo Amelia, bueno, si Amelia se ha creído que es Amelia, se va a enojar.
Pero si Amelia ya no vive, ¿de qué se va a enojar? Y ojo, por eso el desgaste que hay cuando atacan al personaje. El yo es el personaje. El personaje de Tati, el personaje de Enrique. Imagínense el personaje de Enrique, el doctor Molina. Ahí van 2 máscaras más. Hay que quitarse ese montón de máscaras. Primero quitarse la máscara de doctor, ¿no? El yo de la Biná, ese es el yo mental, el de los títulos. Terrible. ¿Okay? Irse quitando el montón de máscaras. El desgaste que hay en estar salvando al yo de Kenneth. El desgaste no tiene sentido. Por eso Jesús, cuando lo están atacando, dice Pedro, aprendamos de él, que cuando era ofendido no respondía. Primero porque no se sentía ofendido, porque no lo estaban atacando a él. Al igual que Pablo. Y eso, las energías que uno pierde defendiéndose, las energías que uno desgasta para construir una reputación, para que los otros me conozcan, toda la energía que uno gasta en construirse un nombre, para después venir al Evangelio y darse cuenta. El Evangelio es un mensaje que te llama a crucificar tu nombre, tu yo. Por eso Apocalipsis te va a decir. Y también está en los mensajes a las iglesias. Vea todas las cosas que se dicen a las asambleas. ¿Okay? A la quejilá, a la asamblea, a las quejilot, a las asambleas. Entonces, aquel que venza, ¿okay? Aquel que venza se le dará una piedra. Y ahí escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Sino solo aquel que otra vez, que lo recibe, Kabbalah. Aquel que tiene capacidad de recepción. De hecho, ese nuevo nombre es tu nombre. Aquí muchas veces han preguntado cuando hablamos de ese tema, ¿y cómo me llamo yo ahí? No, yo no sé, solo usted. No sé. Eso es una labor personal. Y cuesta mucho porque así como la cebolla, primero hay que quitarse una cáscara de uno. Luego hay que quitarse la segunda cáscara. Luego hay que quitarse la tercera cáscara. Por eso en el judaísmo hoy uno lo va comprendiendo mejor. Cuando hay una teshuvá, que en mal español se dice un arrepentimiento, ¿qué hace un Baal Teshuvá? Un señor del arrepentimiento. Se cambia el nombre. Por eso ustedes ven que la gente dice en los movimientos mesiánicos ya no se llaman. Yo antes me llamaba Jorge. No, pero hoy me llamo ya David Ben Abraham. ¿Okay? Y está bueno, ¿no? Pero ¿por qué se lo cambian? Precisamente por eso. Porque se quitaron la primera capa de la cebolla. Pero ahí no termina la cosa. Porque alguien dice, yo experimenté lo que es morir a una identidad antigua. No, pero ese proceso no termina. Yo me quito primero a Kenneth, pero luego hay otro personaje. Luego hay que quitar esa capa de cebolla y luego aparece otro personaje. Luego hay que quitar otra capa de cebolla y aparece otro personaje. Solo imagínense yo cuántos personajes interpreto. No sé cómo que no estoy loco. Papá, imagínense, para mis hijos soy papá, para Éter soy esposo, para otros soy hijo, para otros soy tío, para otros soy cuñado, para otros soy jefe, para otros soy profesor, para otros soy entrenador, otros todavía piensan que soy pastor y me dicen, hey, pastor, me dicen Kenneth, mi hermana me dice Rey, de Reinaldo, y comienza uno, tengo un título universitario, y tiene que comenzar uno dice, qué increíble, qué risa da esto, me van poniendo capas para después quitármelas, ¿sí? Ese es el Evangelio. Comienza Pablo con sus capas. ¿Cuáles son las capas de Pablo? Fariseo de fariseo, ahí va una. En cuanto a la ley, estricta observancia de la tribu de Benjamín. Y comienza con un montón de capas. Y luego dice, pero todas me las quité ya. Fíjese bien, esa es la idea de Filipenses. Rara vez llegamos a esta profundidad. Pero todas las capas las estimo como basura. Oiga, eso no quiere decir que vamos a ir a quemar hoy los títulos universitarios. Ese es un fanatismo. Hay que dejarlo porque todavía estamos aquí en carne. Y a veces hay que sacarlos. Pablo era muy astuto. Cuando había que sacar que era fariseo, dice, en el Sanedrín, yo soy fariseo. Digo, ay, para que se pelearan ellos. Pero por dentro Pablo estaba diciendo, ojo, pero todas esas capas me las he quitado y las tengo por basura, por la excelencia del Da'at, del conocimiento de Yeshua.
Ese es el ejercicio. Cuesta un montón. Porque aquí, en resumen, es esto. El Evangelio es un mensaje que viene a mi vida. Por lo general viene ya cuando soy mayor, tengo un nivel de conciencia. Los niños no necesitan porque ya de ellos es el reino. Pero de repente uno se da cuenta, vaya, los primeros años me he esforzado por hacerme un yo. Y los últimos años de mi vida, por regla general, son para anular el yo. Moisés, 40 años en Egipto, hijo de la hija del faraón, aprendiendo que él era alguien. 40 años en el desierto aprendiendo que él era don nadie. Y 40 años yendo al pueblo aprendiendo que él era alguien. Así que si aquí todavía nos sentimos ofendidos, ese es un terrible problema, porque ni siquiera la primera etapa hemos pasado. Y la zarza se aparece en la segunda etapa, al final de la segunda etapa, ya cuando decimos, no soy nadie. Entonces le aparece la zarza y le dice, y yo no puedo ir ahí. No, le dice, va a ir yo soy. Ey, pero el yo soy no es este yo chiquito, ese sí es el verdadero yo soy. Por cierto, ese yo soy está todavía más profundo que Cristo tocando la puerta. Está más adentro todavía. Por eso al final Cristo entregará el reino al Dios y Padre para que Él sea el todo en todos. Mesías es una parte, hay una parte más alta todavía. Pero ¿cómo cuesta llegar ya a escuchar esa voz interna? ¿Okay? Y para eso entonces viene una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. ¿Saben cómo es esto? Se siente como morir. Yo recuerdo el día en que nací de nuevo, tuve una experiencia mística, como se le quiera llamar. Ese día lo he contado muchas veces, yo lloré, nunca en mi vida he llorado tantas veces como lloré esa vez. O sea, jamás he llorado. Y en mi peregrinaje siempre me he preguntado, pero ¿por qué lloré? Moqué, ¿por qué lloraba tanto ese día? Lloraba tanto y al final lo comprendí. Si es que ese día yo fui a mi entierro, fue un funeral. Lloré mi muerte, 19 años tenía, lloré mi muerte. Y descubrí algo, ¿por qué uno no quiere dar el paso? En la mística se le llama tienes que pasar el abismo, porque uno no sabe qué hay al otro lado. Yo decía, pero en el otro lado, si yo aquí dejo mi yo social, mis amigotes, y tendré amigos allá, dice uno. Y si yo aquí dejo que ya me había construido mi reputación, de que yo soy cool, buena onda, ¿verdad? Y allá, ¿qué encontraré? No, hombre, y uno cuando, ese día que lloré mi entierro de mi vieja identidad, ese día descubrí algo. Vaya, no morí, sino que descubrí un nuevo paraíso. Eso da fuerzas después para quitarse otra capa de la cebolla. Es como una cebolla el sujeto, tiene muchas capas, hay que irse las quitando. Por eso Marvel es profundo, las caricaturas de Marvel. Cuando viene Clark Kent y le hace ¡ra! Eso tiene un gran mensaje. Es que el Superman no está afuera, ¿no? De hecho, por eso es bonito ese corito. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. Adentro. Entonces, y ya no vivo yo. Entonces viene la pregunta, ¿y si ya no vives tú? ¿Quién vive entonces? El Mesías. ¿Y a dónde vive el Mesías? Ok, otra vez. El Mesías vive en mí. Porque el Mesías no habita templos construidos por manos humanas. No habita exclusivamente en sinagogas. No habita exclusivamente en iglesias, en locales. ¿Cómo cuesta entender eso? Esa es otra capa. La gente no se quiere quitar las capas. Ni se quieren quitar sus capas, ni quieren quitar las capas de la religión. Y llegar a descubrir, ¿y a dónde está? En mí. Pero la fortaleza interior que se requiere es enterrar al yo. Y uno dice, ¿y qué tanto de yo tengo? Si tú te ofendes fácilmente, tienes mucho yo. De hecho, se llama ego. Si alguien te hace malas caras, ay no, ¿cómo me vio? Tienes un yo demasiado grande, es un ego muy grande. Si alguien dice, es que a mí no me gusta que me digan no, tienes un ego demasiado grande.
Yo conozco a esas personas. Tengo un amigo. No está aquí, pero me gusta. Aquel que se ofende tiene un ego demasiado grande. Por eso usted ve que hay gente que uno nada les puede decir. Hay gente, uno es, nada se les puede decir. Nada se me puede decir porque la experiencia es la que hay que buscar. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque la cultura tiende a reforzar siempre nuestro ego y siempre nuestro yo. Y el yo, entonces, la palabra técnica es: hay que descentralizar al yo. Si está sentado aquí, hay que decirle: vaya yo, siéntese ahí abajito. No se siente aquí, siéntese ahí abajito. O sea, permitamos tener esta experiencia, que ya no vivo yo, más vive. Y esto es otra vez interesante. Mire a dónde está el vive. El vive siempre está en el presente. El vive siempre está en el presente. El vive no está en el futuro, el vive siempre está en el presente. Los verbos, por eso los verbos usted va a ver un verbo que está en un versículo. El que está en el Mesías es una nueva creación. Es que en el Mesías no se puede ni haber estado, y en el Mesías uno no puede esperar estar, porque siempre la experiencia mesiánica estará en el aquí y el ahora. Con solamente los verbos que ocupa el Nuevo Testamento para señalarme dónde está el Mesías, yo me doy cuenta: este Mesías es judío, porque nunca está en el futuro, siempre está en el aquí y el ahora. El ser humano quiere que alguien se lo diga, pero solamente con ver los verbos, el que está en el Mesías. ¿Cuándo se está en el paraíso? Vea todos los verbos como hablaba Yeshua. No es: mañana estarás conmigo en el paraíso, en unas horas que te mueras vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el ladrón. Es que no hay otro tiempo. Por eso, ¿cómo se llama el día del Señor? Hoy. El día del Señor, el Yom del Señor, el día escatológico. Siempre soy el día escatológico, no mañana. De ahí que viene el místico Jesús y va a decir: no os afainéis por el día de mañana. El día de mañana tendrá también su carga de energía negativa. Basta cada día el propio nivel mal bien. Cada día acá en este mundo tiene bien mal, carga positiva y carga negativa. Así que, ¿qué hace usted agarrando carga negativa del 2025 ya? Cuando llegue la agarra, hoy no. Pero esto nos ayuda mucho para tratar nosotros de venir y tener una experiencia auténtica, no como el Cristo de la religión, no. O sea, no con el Cristo de la religión ni de la liturgia, sino con el Mesías, que, como bien decía Mario Satz, el Mesías no es más, en sus letras está, que incrementar los niveles de alegría. Y no hay mayor alegría que cuando uno descentraliza el yo bolillero, el yo mandón, el yo que se ofende, el yo que no se le puede decir nada, el yo que no se le puede dar ninguna observación, el yo que nos lleva a pelear, el yo que nos lleva a llegar a una reunión a la defensiva. De hecho, hasta hay una palabra aquí en El Salvador, ¿no? No tomé las cosas personal. Fulano siempre hace todo personal. La descentralización del yo. Sí, tienen toda razón. Esos movimientos así de coaching empresarial tienen mucha razón. No tomen las cosas personal. No, es que dijo que mi proyecto no era aceptado. Sí, pero no, tranquilo, no pasa nada, así que no te está atacando. Pero como que todos andamos sacando las uñas. No tiene nada en contra de ti. Es que el proyecto no pasó la prueba. El proyecto no eres tú. Ahí está ya. El yo y el ego tienen la necesidad de ligarse a cosas. Llámese un proyecto, llámese un trabajo, llámese una nota, llámese un uniforme. Ojo, no estoy en contra de los uniformes, pero por eso las marcas crean fidelización. Por eso las instituciones uniforman a los trabajadores, los colegios uniforman a la gente. ¿Por qué? Y a la gente le gusta que lo uniformen. No crean que no le gusta, le gusta. ¿Por qué? Porque entonces un yo débil dice: yo soy de los Boston Celtics,
Yo soy del Real Madrid. Yo soy... Y comienza el yo a ligarse a tantas cosas. Cuando venimos a la Biblia, a las Escrituras, y la cuestión es, deslígate de todo para que encuentres al Mesías. Y a la vez, ojo, también tengo que mantener un poquito de yo, porque todavía no me he ido, pues. Pero entonces al yo hay que darle un poquito de energía. Poquito, poquito. Pero no más de la cuenta. Cuando uno comienza en esa dinámica, uno entonces tiene la experiencia, ok, quien está en mí es el Mesías. Por lo tanto, uno de repente dice, vaya, no tomé la cosa personal, sí, pero no fui yo. Una expresión es, fue la gracia de Dios en mí. Ve, hoy no respondí, sí, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Ve, hoy no me enojé, sí, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. San Pablo, y yo he trabajado más que todos ellos, sí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y comenzamos a ver el Nuevo Testamento y decimos, no hombre, esto es puro misticismo. Se trata de venir y tener una experiencia, en palabras de psicología, ¿no? Una experiencia trascendental, en la cual descentralizo el ego, esa es otra palabra, el ego, el yo, y me doy cuenta que no tengo que echar mano, ¿no?, de dependencias objetales, de uniforme, de clubes deportivos. ¿Qué soy yo? Soy bautista. Imagínense qué terrible, ¿no? ¿Qué soy yo? Yo soy Asamblea de Dios. Qué terrible. ¿Qué soy yo? Yo soy... Mejor me guardo la palabra, ¿no? ya la agarró usted. Yo soy... De hecho, aquí viene lo más hermoso. Aquí se trata de decir, no soy. No soy. Ese es el alma, se conoce ese nivel del alma como no yo, no yo, no yo, no yo, no yo, no yo. Y hoy entonces uno se ilumina con las siguientes frases. Sí, ve a pelear, pero no en tus fuerzas, sino en mi nombre. Sí, ve a conquistar, sí, pero no en tus fuerzas, sino en mi nombre. Y ahí el problema, que mentalmente yo lo he entendido, pero yo llevo también a mi yo. Y como arrastro a mi yo, también vengo con la bandera de Dios y quiero que Dios pelee. Ojo, no mis batallas, o sea, las genuinas, sino las batallas del yo. Y le andamos echando el nombre de Dios al vecino que no me saludó y le andamos echando el nombre de Dios. No funciona así la cosa. No funciona así. De hecho, a mayor él y menos yo, menos conflictos tendrá. Y se comienza a comprender que esas batallas no se ganan echándole a Dios, sino que descansando. Por lo tanto, es en la quietud y en la paz que seréis salvos. No habrá para que peleéis, porque la batalla es del Señor. Este es un aspecto muy fuerte del llamado mensaje del Evangelio. Como puede ver, no es catequesis, no es doctrina, es una vivencia. Una vivencia interior que nos da una gran libertad, nos da un gran gozo, nos da una gran alegría. Nos permite por un lado llorar, a veces la experiencia puede ser muy fuerte porque no estamos acostumbrados a andar en la vida sin la referencia de yo. De hecho, siempre estamos preguntando, ¿y qué quiere Amelia? Yo quiero pupusas. ¿Y qué quiere la nieta? Yo quiero pizza. La referencia es el yo. De repente decir a un mundo, ¿y qué quieres? No yo. Y de hecho, el lenguaje, es que el lenguaje se ocupa, no yo, lo que el Señor quiera, diciendo, pero usted quiere la empanada chilena. Es decir, y ahí el problema, como puede ver, el lenguaje está, lo que no está es la experiencia. O sea, el problema, el lenguaje, por eso el lenguaje miente un montón. El lenguaje está, la jerga está. Lo que hace falta es la experiencia del no yo. No yo. Lo que Él quiera. Palabras bien profundas que vienen de ese trabajo interno de estarnos quitando las capas que tiene la cebolla. ¿Okay?
Por lo tanto, al final, este versículo nos lleva, quiero poner lo último nada más, luego un par de preguntas y respuestas, unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Esta palabra es bien bonita, en mí, porque en mí, en hebreo se dice vi, en mí, en hebreo se dice vi, en mí. Y esta frase tiene una letra B y tiene la Y, que es la Yod, claro, hay que ponerla como tiene que ir, ¿no? Tiene que ir así, vi, en mí, y usted no me va a creer, el número es 12, porque la Yod vale 10 y la Bet vale 12. ¿Y qué es 12? Ah, no, pues en la Biblia 12 es muchas cosas, porque es simbólico. 12 son los apóstoles, 12 son las tribus de Israel y Apocalipsis. Y vi el árbol de la vida que daba 12 frutos. ¿Ok? 12 frutos en la periferia de cada mes y en el centro de toda cronología. 12 frutos. Dicho de otra manera, entonces, al tener esta experiencia, la experiencia cristiana, no evangélica, mística, mesiánica, no es más, wow, al fin comiste del árbol de la vida. Al fin comiste del árbol de la vida. El árbol de la vida. Comiste del árbol de la vida. Y viene la última paradoja. Sí, es que del árbol de la vida no se come vivo. Del árbol de la vida solo comes muerto. Amén. Muy bien. Preguntas y respuestas. Vamos, Manuel. La gran pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en Mateo 24, ¿cuándo será tu venida? Ah, claro. Y da un discurso casi de 2 capítulos, Sí. hablando del futuro.